Hola, muy bienvenidos a Libertelia. Mi nombre es José Miguel Vicuña y hoy día vamos a ver un ejercicio de impuestos que dice así: el mercado de los bolsos deportivos, representado por Q igual 250 menos 0,5p y Q igual 160 más p, tiene un impuesto que genera una pérdida social de 24. Y nos piden, en la letra A, grafique y calcule el equilibrio con y sin el impuesto, y en la letra B, a quién afecta más el impuesto y cómo deberá ser su elasticidad. Partamos graficando para tener una mayor claridad de lo que está ocurriendo. Entonces vamos a tener el eje vertical del precio y el eje horizontal de la cantidad en el mercado de los bolsos. Bolsos deportivos lo abreviamos. Grafiquemos ahora la demanda, y la demanda va a ser la ecuación que la relación entre la cantidad y el precio es negativa, por lo tanto va a ser la primera ecuación. Y cuando el precio es 0, la cantidad va a ser igual a 250. Mientras que si la cantidad es 0, vamos a tener que el precio va a ser igual a 500. Y aquí podemos graficar la demanda. La oferta, en cambio, cuando el precio es 0, la cantidad es igual a 160, es decir, que partimos por acá. Y aquí vamos a tener la oferta con pendiente negativa, que empieza en el 160. Y ahora lo que nos quedaría es calcular el equilibrio de mercado, que va a ser el precio donde la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. La cantidad ofrecida es 160 más el precio es igual a 250 menos un medio de P. Aquí traspasé este 0,5 o 0,5 en fracción, que sería un medio. Despejando los P hacia el lado izquierdo, vamos a tener que un medio de P más P nos va a dar en total 3 medios de P, y esto va a ser igual a 250 menos 160, que nos va a dar un total de 90. Y finalmente el precio va a ser igual a 90 dividido en 3, que nos daría 30, multiplicado por 2, que nos va a dar 60. Y este va a ser el precio que va a haber de equilibrio. Una vez que ya encontramos el precio, vamos a calcular la cantidad ofrecida y la cantidad demandada para asegurarnos de que este ejercicio y los cálculos que hicimos estén correctos. Si es que estas dos cantidades son iguales, tenemos todo bien. Si es que dieran diferentes, algún error cometimos. Entonces, la cantidad ofrecida es igual a 160 más el precio, pero el precio es 60. Entonces, la cantidad ofrecida va a ser igual a 220. La cantidad demandada, en cambio, va a ser 250 menos un medio del precio, que es 60. Entonces tendríamos menos un medio por 60. Y esto nos da un medio por 60, que sería 30, y 250 menos 30 nos da igual a 220. Entonces, ambas cantidades son exactamente iguales y por lo tanto el ejercicio de lo que llevamos hasta ahora está correcto. Anotemos las cantidades, que tendríamos 220 y el precio de 60. Ya tenemos el equilibrio de mercado cuando no había impuesto, y ahora nos queda encontrar el equilibrio con el impuesto. Para realizar eso, vamos a primero mostrar en nuestro gráfico qué va a pasar cuando hay un impuesto. Y lo que ocurre es que la cantidad va a disminuir. Vamos a tener una nueva cantidad con impuesto, que va a hacer que se genere una diferencia en precios donde el precio de la demanda va a ser mayor y el precio de la oferta va a ser menor. Y esta diferencia en precio va a ser el monto del impuesto. Ya conocemos estos datos, entonces veamos en el enunciado qué información nos están dando. Y nos dicen que el mercado de los bolsos deportivos tiene un impuesto que genera una pérdida social de 24. Entonces, no nos están dando exactamente ni el precio de la demanda, ni el de la oferta, ni el monto del impuesto, ni la cantidad, sino que nos dicen la pérdida social. La pérdida social o pérdida irrecuperable de eficiencia, nosotros sabemos dónde está y sabemos que es este triángulo que se genera por todas las unidades que dejamos de consumir producto del impuesto. Entonces sabemos que esta área es la pérdida social o la pérdida irrecuperable de eficiencia y que es igual a 24. Entonces tenemos que calcular todo en base a esa información. Anotemos la ecuación entonces. La pérdida irrecuperable de eficiencia es igual a 24. Pero también sabemos que la pérdida irrecuperable de eficiencia es igual al precio de la demanda
menos el precio de la oferta, precio de demanda menos el precio de la oferta, que va a ser la base de este triángulo, y todo esto multiplicado por 220 menos la cantidad con impuestos, Q, y dividimos en 2 dado que es el área de un triángulo. Ahora podemos agregar este 24 a nuestra ecuación y vamos a tener que 24 va a ser igual a... El precio de la demanda no lo conocemos, pero sí lo podemos obtener de nuestras curvas de oferta y demanda. Y aquí pongámosle apellido, entonces. Este precio es el precio de la oferta porque la relación es positiva y este precio acá es el precio de la demanda. Entonces despejemos los precios para ver qué nos queda. Y en el precio de la oferta vamos a tener que el precio de la oferta es igual a la cantidad menos 160. En cambio, en la demanda, el precio de la demanda va a ser igual a 250 menos la cantidad y multiplicado por 2 porque está este 0,5. Entonces sería 500 menos 2 veces la cantidad. Y esta va a ser nuestra ecuación de demanda inversa en términos de la cantidad. Entonces el precio de la demanda es 500 menos 2 por la cantidad. Y todo esto menos el precio de la oferta, que es la cantidad menos 160. Y todo esto multiplicado por 220 menos la cantidad. Y dividido en 2. Reordenemos un poquito y vamos a pasar el 2 multiplicando con el 24, que nos va a dar 48. Y 48 va a ser igual 500 menos 2 por la cantidad, menos la cantidad y más 160. Todo esto multiplicado por 220 menos la cantidad. Y así 48 va a ser igual a 500 más 160, que nos va a dar 660. Y menos 2Q. Menos Q nos da menos 3Q. Factor de 220 menos la cantidad. Y ahora podemos hacer esta multiplicación y vamos a tener que 48 es igual 660 por 220, que me daría 145.200. Ahora vamos a multiplicar el 660 por menos Q, que nos daría menos 660Q. Después vamos a tener menos el 3Q por 220, que nos va a dar también 660 por la cantidad. Y finalmente voy a tener menos 3Q multiplicado por menos Q, que me va a dar más 3Q al cuadrado. Reordenando esto para que nos quede como la forma tradicional de una ecuación cuadrática, vamos a tener, voy a pasar todos los términos para este otro lado. Y voy a tener que menos 3Q al cuadrado, después voy a tener menos 660 y menos 660, que me van a dar 1320, negativo, lo vamos a pasar sumando, más 1320Q, y después voy a pasar este 145.200 restando al otro lado, me va a dar menos 145.152, y esto va a ser igual a 0. Y ahora lo que nos queda es encontrar las raíces de esta ecuación, que lo podemos resolver utilizando la fórmula para encontrar las raíces o simplemente con la calculadora. Y así vamos a obtener dos valores, dado que es una ecuación cuadrática y por el tema fundamental del álgebra, un polinomio de grado n, que en este caso es 2, va a tener n raíces, que en nuestro caso van a ser 2 raíces o 2 soluciones. Vamos a tener que la cantidad 1 va a ser igual a 224 y que la cantidad 2 va a ser igual a 216. Y aquí tenemos que ver qué está ocurriendo con estas cantidades que son posibles respuestas de nuestra ecuación que encontramos. Para eso tenemos que ver cuál es la cantidad de equilibrio de mercado. Y la cantidad de equilibrio de mercado era 220. Y nosotros sabemos que si hay un impuesto, el impuesto hace disminuir la cantidad. O sea, la cantidad tiene que ser menor a 220 y por lo tanto la cantidad 1 no nos va a servir. ¿Por qué? Porque es mayor a 220, que es la cantidad de equilibrio. Entonces solo nos queda la cantidad 2, que es 216, que ya la podemos llevar a nuestro gráfico, 216. Y ahora nos quedaría encontrar el precio de la demanda y el precio de la oferta. Tomando la cantidad con impuestos, que es 216, reemplazamos esa cantidad en el precio de la oferta y vamos a tener que el precio de la oferta es igual a 216
menos 160, y así el precio de la oferta es igual a 40 más 16, que sería 56. Después vamos a tomar el precio de la demanda, que es igual a 500 menos 2 veces la cantidad, que es 216, y el precio de la demanda, que va a ser igual a 432 por acá, y 500 menos 432, que nos va a dar un total de 68 en precio de la demanda. Tenemos los precios y ahora nos queda una última comprobación para ver si es que realmente lo hicimos bien o no. Reemplacemos los precios, el precio de la oferta es 56 y el precio de la demanda es 68. Y todo esto que hemos realizado, todos los cálculos, ha sido en base a que la pérdida irrecuperable de eficiencia o la pérdida social es de 24. Y dado que calculamos todo eso, comprobemos que efectivamente esta pérdida sea de 24. Y para eso tenemos que ocupar los números. Y la pérdida social va a ser igual al precio de la demanda, que es 68, menos el precio de la oferta, que es 56, multiplicado por 220, que es la cantidad de equilibrio de mercado, menos 216, que es la cantidad con impuestos, y todo esto partido en 2. Y si nos da 24, estamos bien. Si es que no nos da, ya tendríamos un problema. Y la pérdida social entonces va a ser igual. 68 menos 56, voy a tener 4 más 8, 12, multiplicado por 220 menos 216, que es 4, y todo esto partido en 2. Y esto vamos a tener que la pérdida social va a ser igual, el 4 lo simplifico con el 2 y voy a tener 12 por 2, que es 24. Y dado que nos dio 24, estamos correctos y los cálculos que realizamos son efectivamente buenos y no nos equivocamos en nada. Y esa es la gracia de hacer esta revisión. Ya sabemos que este ejercicio está bueno y nos podemos quedar tranquilos. Eso es lo más potente que tiene el comprobar los ejercicios que estamos haciendo. Entonces, grafique y calcule el equilibrio con y sin el impuesto. Lo tengo todo calculado, me faltaría el monto del impuesto, que este monto es igual a 12, que es la diferencia entre 68 y 56. Letra B, ¿a quién afecta más el impuesto? ¿Cómo debiera ser su elasticidad? Veamos a quién le afecta más. La demanda, el precio aumentó de 60 a 68, es decir, tuvo una variación de 8. En cambio, la oferta disminuyó el precio de 60 a 56, que fue de 4 unidades. Entonces, ¿quién vio alterado su precio en mayor cantidad? Fueron los demandantes, porque se alteró en 8 versus los oferentes, que disminuyó en 4 su precio. Y a ellos va a afectar más, a los demandantes. ¿Y cómo debiera ser su elasticidad? La demanda debiera ser más inelástica que la oferta, porque se está llevando una mayor carga de este impuesto y eso se da en la curva que es más inelástica en comparación con la otra. Por lo tanto, la curva de demanda va a ser más inelástica en comparación con la oferta. Y esa sería la respuesta a la letra B. Si se dan cuenta, este ejercicio no es tan complicado, pero necesitamos ayudarnos de un gráfico para entender bien qué está ocurriendo y que no tengamos problemas al momento de resolver. Si no te gustó este video, ponle dislike, pero si te gustó, ponle like y también acuérdate de suscribirte para que estés atento a todas las nuevas actualizaciones. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.